Bueno, si alguien no puede ingresar o fue retirado al comenzar la grabación, se eh, puede intentar ingresar de vuelta, porque a veces cuando comienza la grabación expulsa a algunos, vaya a saber por qué. Bien, vamos a comenzar entonces con esta clase dedicada a los sistemas visual y auditivo. Vamos a repasar primero la parte de visión y vamos a decir al respecto que contar con sistemas de detección de la luz constituyen ventajas adaptativas relevantes porque precisamente nuestro sistema, digamos, la Tierra, el sistema solar, etcétera, cuentan con este elemento importante desde el punto de vista del ambiente que sirve eventualmente para dar pautas, por ejemplo, horas de sucesión en el tiempo, estacionales, pero además, por supuesto, si uno puede detectar, puede generar sistemas que nos permitan, eh, a través de esos estímulos, tomar noción de lo que hay en el medio, esto obviamente constituye una ventaja muy grande. Y en los seres humanos y bueno, en los mamíferos superiores y en los seres humanos, el sistema visual es el más complejo de los sistemas sensoriales y aporta un 80% de la información que proviene del medio al cerebro. Y además, por supuesto, interviene en los ritmos, en la ritmicidad circadiana, forma parte del trípode equilibrio junto con el sistema vestibular y la propiocepción, y en la generación de reflejos destinados a adaptar la postura a cambios. Bien, esto se hace mediante la presencia del ojo, que es el órgano fisiológico del sentido de la vista, y el ojo enfoca, capta la energía luminosa y la transforma en señales nerviosas que son enviadas al cerebro por la vía entonces óptica para su interpretación. Y fíjense ustedes la cantidad de fibras que discurren por cada nervio óptico, aproximadamente 1.000.000 de fibras, un 30% aproximadamente de todas las aferencias del cerebro. Más datos que nos muestran la relevancia del sistema visual como fuente de información. El sistema sensorial visual se basa en la captación de una energía específica, como ocurre con los sistemas sensoriales, que es electromagnético, y la energía electromagnética tiene que estar en el rango de la luz visible, y para que los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, puedan captarla. Esa estructura, de alguna manera, del sistema sensorial va a permitir que nosotros detectemos lo que se denomina el espectro de luz visible, que va desde los 380 hasta los 780 nanómetros de longitud de onda para las radiaciones electromagnéticas. Hay radiaciones electromagnéticas mucho mayores, de mayor, fíjense ustedes, de kilómetros, la amplitud, y otros con amplitudes mucho menores, en el orden de los picómetros. Para generalizar, ¿sí?, el procesamiento sensorial comienza en la transformación de esa energía a nivel de los receptores en potenciales de acción, y esos potenciales de acción van a viajar por las neuronas sensoriales primarias o neuronas de primer orden, que en el caso tanto del sistema visual como del sistema auditivo, son entonces del tipo de receptores secundarios. O sea, el receptor secundario es una célula separada de la fibra nerviosa aferente, y se contacta con esta fibra a través de una sinapsis.
El fenómeno visual consiste entonces en un estímulo, que es la luz visible, el receptor que la capta y produce la transducción hacia una señal eléctrica, la vía aferente que lleva el impulso nervioso y la interpretación a nivel cortical. Y fíjense ustedes también que el tamaño de las áreas destinadas al procesamiento de la información visual, tanto en la zona primaria, las cortezas 17 y 18 de Brodmann, como en las secundarias, esto ocupa prácticamente la mitad del neocórtex. Con respecto al ojo, el ojo ha sido comparado con una cámara de las de antes, obviamente, que tiene atrás una película fotosensible y tiene en su parte anterior una lente. Esa lente es el cristalino, que va a producir entonces la refracción de la luz, permitiendo que se forme una imagen bidimensional nítida en la parte posterior del ojo. En la parte anterior vamos a tener por delante de ese cristalino de la lente, vamos a tener un diafragma que se abre y se cierra para dar paso a mayor o menor cantidad de luz, y vamos a tener una película entonces fotosensible, una capa fotosensible que hace las veces de película. Y desde la retina, la imagen, como si fuera, en este caso, una cámara de televisión, ¿no? Se va a transmitir hacia un estudio para que allí la imagen sea interpretada, recupera su posición inicial, adquiere la característica tridimensional, y, por supuesto, recibe también un significado que hace a la interpretación, entonces, coherente del mundo externo. Siempre les digo lo mismo, no dejen de estudiar anatomía del ojo y de la órbita. Es muy importante que ustedes lo manejen y es una cosa que se evalúa. Lo mismo las componentes de la histología de la retina, la capa de receptores, ubicarla en la parte posterior. En realidad, esta es la capa más interna, la de los receptores. Están pegados a un epitelio pigmentario oscuro, que de alguna manera evita que la luz refleje y produzca entonces una contaminación o un ruido en la señal. Y luego tenemos una capa de células bipolares, que vendrían a ser las primeras neuronas, que entran en contacto con esos receptores, y luego vamos a tener las células ganglionares, que son las que van a dar origen con sus axones al nervio óptico. De vuelta también, este componente histológico lo tienen que conocer, como también tienen que conocer un poquito acerca de los receptores, los bastones, que son los más abundantes, que sirven para la visión acromática, o sea, sin colores, presentan el fenómeno de alta convergencia y por eso tienen alta sensibilidad, pero precisamente al tener una alta convergencia tienen una baja discriminación espacial y se adaptan en forma lenta. Los conos, por otro lado, son mucho menos numerosos, aproximadamente 5 millones por cada retina, permiten la visión en colores. Hay 3 tipos distintos que vamos a ver después cómo se organizan para construir, entre comillas, los colores. Pertenecen a un sistema de baja convergencia que por lo tanto tiene baja sensibilidad, pero precisamente al tener esta baja convergencia tienen una alta discriminación espacial y son de adaptación rápida. Acá mostramos qué es lo que queremos decir con alta y baja convergencia. Cuando la convergencia es baja, cuando la relación entre el receptor, el cono y la célula ganglionar es prácticamente 1, la visión discriminativa es máxima. Mientras que cuando la convergencia aumenta la sensibilidad porque hay muchos más receptores para captar esa señal lumínica, pero se pierde discriminación, hay menos resolución espacial.
Entonces, con el sistema de bastones nosotros no podemos ver nítidamente por la alta convergencia que reduce el número de unidades que captan información por superficie. En cambio, con el sistema de conos, esa cantidad de información por área de superficie puede ser captada y esto permite entonces una mayor discriminación. Para hablar de visión discriminativa tenemos que hablar de agudeza visual, que es la capacidad de discriminar detalles finos de un objeto en un campo visual contando con una iluminación adecuada. Y para esto necesitamos que el aparato óptico esté intacto y se pueda formar entonces una imagen bidimensional, nítida y más pequeña en la retina, que se produzca entonces la transducción de la luz hacia un impulso eléctrico, que esto sea integrado en la retina y que sea luego trasladada la imagen por el nervio óptico hacia la corteza. De la integridad de estos procesos resulta entonces una agudeza visual normal, que se evalúa con una tabla como la tabla de Snellen, y esta tabla de Snellen, que ustedes ya conocen, uno va haciendo leer las distintas filas, y hasta que hasta que alcanza aquella fila en la que empieza a tener errores, y esa fila entonces es la que va a marcar la agudeza visual, ¿sí? La última línea que el paciente ve bien, aceptando hasta como un máximo de un error, nos estaría dando entonces la agudeza visual. Es muy importante que tengan en cuenta, sobre todo, si esa agudeza visual presenta una asimetría, o sea, si un ojo ve mucho más, con mucha más discriminación que el otro, esto es muy sugestivo de una alteración visual, y depende la posibilidad de que haya una buena agudeza visual de la integridad de una región de la retina que vamos a ver después, que es muy rica en conos, que se denomina foveas. La fovea, a su vez, va a llevar desde los receptores, los conos, hacia las células ganglionares en forma de una convergencia, entonces muy baja, y por lo tanto con baja sensibilidad y muy buena discriminación. Se requiere también que los medios sean transparentes, o sea, la córnea, etcétera, sean transparentes, y que el ojo tenga la propiedad de ser hemétrope. Vamos a ver qué es eso. Básicamente, hemétrope no es ni miope, ni hipermétrope, ni astigmático. O sea que en el ojo hemétrope la imagen se va a formar en forma nítida justo a nivel de la retina. Bueno, acá tenemos los medios, la transparencia de los medios entonces posibilita una visión discriminativa, y los distintos medios entonces que va a ir atravesando la señal luminosa al ingresar al ojo son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. De ellos, el cristalino es el que más poder de refracción tiene, pero además tiene una característica que lo hace único, y es que es el único medio que puede modificar su refracción. Por delante del ojo, por delante de la córnea, entre la córnea y el aire hay una capa de lágrimas que también genera una refracción, y esta capa de lágrimas obviamente es importantísima para poder mantener la integridad de la córnea. Si no hay lágrimas, o si el párpado no puede barrer la córnea esparciendo las lágrimas sobre el mismo, esa córnea peligra. Por ejemplo, esto ocurre en las parálisis faciales, en la cual el ojo queda abierto, no se puede cerrar el párpado, y esto determina entonces que la córnea se deseque y se ulcere, y es una cosa muy grave. Entonces, formación de las imágenes depende del grado de curvatura del cristalino, y ese cristalino
cuando el ojo está enfocando a la distancia, está más bien plano porque el músculo ciliar está relajado. Y cuando nosotros acercamos un objeto y lo ponemos como para leer, por ejemplo, a 35, 40, 50 centímetros, el músculo ciliar se contrae y el cristalino adopta una forma más esférica, y esto hace entonces que los rayos divergentes que provienen de los objetos próximos formen una imagen a nivel de la retina. El ejemplo de la marcha de los rayos, ustedes ya lo deben de haber visto en física, ¿sí? Y va a dar origen, por ejemplo, en el caso de la miopía, que se puede dar por un aumento de la curvatura del ojo, o bien por un aumento del diámetro anteroposterior del ojo. La imagen se forma por delante de la retina. O sea que lo que ocurre es que los rayos convergen y la imagen se forma entonces antes de la retina. Y esto es lo que da origen, obviamente, a los problemas para ver de lejos, y se corrigen con lentes divergentes que separan entonces esos rayos, tienden a volverlos paralelos. Obviamente no es ese, o sea, no es, ahí volveríamos a tener un problema, pero tienden a separar esos rayos, y de esta manera, con la lente divergente, estamos corrigiendo la miopía. Por el contrario, en la hipermetropía las imágenes se forman por detrás, y el ojo está obligado a acomodar aún para objetos que están situados en el infinito, cosa que ocurre normalmente solo cuando están muy cercanos. Y acá lo que hace falta es utilizar una lente convergente, una lente, digamos, con dioptrías positivas, que va a estar entonces acercando los rayos de tal manera entonces que la imagen se va a formar a nivel de la retina. Y en el caso del astigmatismo, el problema no está en ni antes ni después, sino que puede estar la imagen a nivel de la retina, pero está de alguna manera en distintos planos. O sea, se empieza a formar un poco antes de la retina y termina quizás a nivel de la retina, y para esto entonces lo que se utilizan son lentes cilíndricas. Y como última forma de una forma especial de la hipermetropía es la presbicia, en la cual se va a producir una hipermetropía debida a la pérdida de la esteticidad del cristalino, que lleva a que los sujetos de más de 40 años pierdan la capacidad de enfocar los objetos cercanos. Y al mismo tiempo, como vamos a ver después cuando hablemos de los reflejos, cuando un objeto está más cerca, se va a producir la reducción del diámetro pupilar, y de esta manera aumenta la profundidad del campo, porque ingresa menos luz, y sobre todo ingresa la señal, la señal que ingresa se ve más nítidamente. Una cosa importante con respecto al problema, el problema habla de que a los chicos que están estudiando se les cansa la vista, y la vista se cansa precisamente porque para leer nosotros tenemos que hacer algo que no es fisiológico, y es mantener una convergencia y una acomodación durante un tiempo para el cual no estamos preparados, ¿sí? Nosotros no estamos preparados para mantener la vista enfocada en un objeto a 35, 40 centímetros, sino que estamos preparados para ver más allá de 2 metros. Y cuando hacemos este esfuerzo de convergencia durante un tiempo prolongado, la vista, o sea, los músculos, músculo ciliar, y también, por supuesto, los músculos extrínsecos del ojo, van a cansarse. La fovea, que está situada entonces en el polo posterior de la retina,
tiene una función primordial para la visión discriminativa. Como ven ustedes, es una depresión que hay en la retina y tiene aproximadamente unos 500 a 700 micrones, o sea, un poquito más de medio milímetro. Y en esta fobia vamos a ver que van a desaparecer las capas superficiales, las células ganglionares, la plexiforme interna y las células amácrinas. Va a haber muy pocas de estas células, de tal manera de permitir que las señales luminosas lleguen lo menos alteradas posibles hacia los conos. Otra cosa importante con respecto a la fobia es el hecho de que tampoco va a tener por delante los axones de las células ganglionares porque estos la esquivan. Y acá tenemos una imagen de la fobia realizada mediante un equipo de tomografía de coherencia óptica, que es una manera muy útil en este momento que contamos en este momento en nuestro medio para poder realizar evaluaciones de la estructura de la retina. Este gráfico puede parecer un poquito complicado, pero básicamente lo que tenemos acá es la fobia, y tenemos la zona ciega, la que corresponde a la papila, al disco óptico, y vamos a ver entonces que de la parte entonces más posterior, consideramos el 0, a medida que nos separamos del 0, o sea, a medida que se produce la divergencia en la retina, vamos a ver que el número de conos baja abruptamente. En la fobia, entonces, hay puro cono. No hay prácticamente bastones, y estos bastones son los que van aumentando su número a medida de que nos alejemos del centro de la pupila, de la fobia. Esta imagen nos está mostrando entonces, esta es una imagen hecha con un microscopio visual por Ramón y Cajal, es uno de los científicos que descubrieron por primera vez, hablaron de la sinapsis y describieron las distintas capas de la retina, y esto es una versión moderna en la cual los conos están teñidos con un pigmento fluorescente, y lo mismo las capas de células bipolares, etc. Y esto nos permite, a través de una técnica que se denomina inmunohistoquímica, o sea que tiene anticuerpos que se van a dirigir contra proteínas específicas de cada una de estas células, y luego van a poder ser teñidos con distintas sustancias fluorescentes. Esto nos va a permitir, entonces, fíjense ustedes, individualizar los distintos componentes celulares de las capas de la retina. Para evaluar entonces la retina se utiliza el fondo de ojo con un oftalmoscopio. Acá están las características del oftalmoscopio, que bueno, no son relevantes para la exposición, pero sí es bueno que las conozcan, así que cuando tengan la presentación que voy a subir esta noche, lo pueden leer. Y aquí tienen entonces la zona correspondiente a la mácula, en la parte central, un poco más teñida la fóvea, y vamos a ver entonces que aproximadamente unos 3 o 4 milímetros hacia el medio se encuentra la papila óptica, por donde salen los axones de las células ganglionares y por donde salen y entran vasos. En este fondo de ojo, que es normal, se asocia a una agudeza visual normal, ¿sí? Por encima de 8, 9 y 10 es agudeza visual normal. Fíjense que acá tenemos lo mismo, tenemos una imagen, bueno, es en blanco y negro, y acá está reconstruida la retina con muchas fotos pequeñas de distintas zonas. O sea, yo lo que estoy haciendo acá es enfocar con el oftalmoscopio o con una cámara para hacer imágenes retinianas, y yo apunto a distintos lugares en la bóveda y para poder construir una foto o una imagen de gran parte de la retina. Y lo que voy a ver acá es que este sujeto tiene la retina periférica totalmente destruida. Cada una de estas manchitas blancas es una quemadura hecha con láser.
el láser que se utilizó en este caso, con más de 1000 disparos, sirve para destruir las células de la retina periférica. ¿Por qué? Porque esas células de la retina periférica están enfermas y secretan una sustancia que hace proliferar los vasos y que puede llevar a este paciente a la ceguera. Este trastorno constituye lo que se denomina una retinopatía diabética avanzada, proliferativa, y se trata precisamente con láser. El láser, entonces, destruye la retina y evita que esa retina secrete sustancias angiogénicas, que son las que van a dar origen a vasos que después se rompen y terminan por dejar al individuo ciego. Lo que les quería mostrar en relación a esta imagen es que este sujeto que tiene toda la retina periférica quemada, tiene una agudeza visual de 9/10. ¿Por qué? Porque su mácula está intacta. En cambio, fíjense ustedes, este sujeto que también tiene otra forma de retinopatía diabética, que no es proliferativa, sino que es de tipo exudativa y tiene edema, tiene precisamente una nube, acá ven esa nube, por delante de la mácula. Esta nube se produce porque de los vasos se escapó líquido junto con proteínas y se depositan allí. Y esta nube impide entonces que los rayos de luz lleguen a la fóvea y la agudeza visual de este sujeto es totalmente anormal, es muy baja. Este individuo no puede leer, no puede reconocer caras y no hay manera de corregirlo con lentes, porque precisamente el defecto no está en la parte de los medios, sino que está en la posibilidad de que la luz llegue a la retina. Bueno, otro concepto interesante que hay que mencionar y que tenemos que evaluar en la evaluación del oftalmólogo es la visión de los colores. Los distintos objetos tienen pigmentos, y esos pigmentos tienen la propiedad de absorber determinado tipo de radiación y reflejar otra. O sea, en este caso, una manzana roja refleja los rayos del extremo rojo del espectro, mientras que absorbe los del extremo azul-violeta, de tal manera entonces que nosotros vemos la manzana roja porque el pigmento refleja precisamente la luz roja y se queda con los otros componentes del espectro. Para ver en colores contamos con 3 conos rojos, verdes y azules, que, o casualidad, es el mismo sistema que se utiliza para la generación y transmisión de los colores en los artefactos, digamos, en electrónica. Esta teoría de Jung y Van Helmholtz tiene ya más de 200 años, y estos sujetos son los que postularon que para ver se producía entonces la descomposición de la señal en 3 colores, y que de la recomposición de la señal que hacía cada uno de estos elementos en el cerebro se podía llegar a advertir la presencia de un color. O sea, de la integración de la salida que produce cada uno de los 3 tipos de conos, se va a producir entonces una señal que es captada en el cerebro y que permite la discriminación de los colores. Lo interesante es que los conos y rojos, verdes y azules se describieron recién hace unos 60 años. Fíjense ustedes que anticipadamente estos sujetos habían postulado la teoría tricromática. Entonces, los pigmentos visuales de los conos, que son la colopsina azul, verde y roja, permiten captar entonces estímulos de distinta longitud de onda con una mayor intensidad. Entonces, fíjense ustedes que para ver algo de color amarillo, los conos azules van a estar respondiendo con este grado de intensidad, los conos rojos con esta intensidad y con una intensidad un poquitito mayor
van a estar respondiendo los conos verdes. Y para ver algo rojo, por ejemplo, lo que vamos a tener es una señal muy importante de rojo, una señal medianamente baja de verde y una señal prácticamente inexistente de azul. Y si queremos aumentar el grado entonces de intensidad o de luminosidad del rojo, nos desplazamos todavía un poquito más hacia los 680, 700 nanómetros, y ahí vamos a ver que los únicos conos que están respondiendo son los conos rojos y una mínima parte de conos verdes. Y para el otro lado es opuesto, ¿sí? Para ver algo azul, la longitud de onda de la radiación que trae la información del azul va a ser captada entonces por los conos, únicamente por conos azules. Para evaluar la visión cromática se utilizan estas láminas, las láminas de Ishihara, que tienen entonces números dibujados con determinado tipo de colores, de tal manera que las personas que tienen discromatopsias, lo que se denomina comúnmente daltonismo, no puedan apreciarlas. No vayan al oftalmólogo si no ven acá un 7, por ejemplo, porque puede ser que ustedes no esté funcionando bien su sistema, el sistema óptico de su computadora, así que no se asusten. Bueno, esto es un ejemplo de cómo ocurre cuando uno tiene una discromatopsia completa y no capta ni el rojo ni el verde. Bien, los bastones son efectivos en el campo de visión nocturna. ¿Por qué? Porque necesitan menos intensidad lumínica, como dijimos, gracias al sistema de alta convergencia. Los conos, por el contrario, posibilitan la visión diurna y en la transición de la visión crepuscular, ambos sistemas de receptores están activados. Ahora bien, nosotros tenemos, por ejemplo, en la retina periférica montones de bastones, como vimos, y esos bastones en realidad no están contribuyendo a la visión discriminativa, sino que están contribuyendo a la visión del campo periférico, están contribuyendo a la detección de movimiento, etc. Y otro elemento importante de evaluar, en realidad son dos elementos, la motilidad intrínseca, los reflejos pupilares, y la motilidad extrínseca, que es voluntaria, pero que también, por ejemplo, ante un sonido, uno automáticamente, en forma involuntaria, dirige la mirada hacia ese lugar, y por supuesto también gira la cabeza, pero también va a haber un movimiento de los ojos en la dirección de donde proviene ese sonido. Bueno, y esto es otro elemento de anatomía que tienen que conocer, la vía aferente de este reflejo, con receptores en la retina, y marcha por la vía óptica hasta el área pretectal, y de ahí, de la área pretectal, va a hacer sinapsis con una interneurona que llega al núcleo parasimpático que está correspondiente al tercer par en el mesencéfalo, y de ahí el núcleo que se denomina núcleo de Edinger y Westphal va a enviar una señal que viaja entonces con el tercer par para llegar a inervar el diafragma, el iris. Y esto funciona de una manera, cuando el ojo es iluminado se produce entonces la miosis, la respuesta pupilar de contracción, que se denomina miosis, y cuando es evaluado en el mismo ojo, el que se ilumina, la respuesta, esa se llama reflejo fotomotor, y cuando es evaluado iluminando un ojo y controlando el cierre en el otro ojo, ahí estamos hablando del reflejo consensual. Estos reflejos son muy importantes, como ocurre con los reflejos profundos, ¿sí? Los reflejos tendinosos profundos, o los reflejos que se evalúan con el martillito, digámoslo así, para diagnosticar distintos tipos de enfermedades neurológicas, y es muy importante que ustedes lo conozcan. Otro reflejo intrínseco, o una combinación en realidad de reflejos, está dado por el reflejo de acomodación, o la maniobra de seguimiento de la acomodación, en la cual
lo que ocurre es que nosotros le hacemos enfocar a unos 50, 60 centímetros al paciente un objeto que puede ser nuestro dedo y lo vamos acercando lentamente y de esta manera vamos a ver que se produce la contracción de la pupila, ¿sí? Y que también vamos a ver que el sujeto tiene convergencia de los ojos, o sea que se pone visco para poder enfocar el objeto que se acerca. Y una cosa que no vamos a poder ver, porque se produce obviamente dentro del ojo, es la acomodación del cristalino para poder enfocar. Y este reflejo, entonces, fíjense ustedes la cantidad de estructuras que recorre y nos permite evaluar, entonces, la integridad de todos estos elementos. Los músculos extrínsecos, acuérdense entonces de los distintos músculos, estudien cada uno de esos músculos, los movimientos posibles y su inervación. De vuelta, anatomía a full. Y cuando les decía que la motilidad ocular podía ser involuntaria, esto tiene que ver, por ejemplo, también, además de eventuales desviaciones de la mirada cuando ocurre un sonido, o cuando alguien nos dice, mirá, mirá, y nosotros instintivamente vamos a girar la cabeza, pero también a desviar la mirada hacia ese lugar, en forma involuntaria, los movimientos oculares contribuyen al barrido de la imagen y facilitan su reconocimiento. Y con respecto a la visión binocular, que es muy importante para lograr profundidad, esta visión binocular es característica de los predadores. Estos dibujitos también son hechos por el sabio Ramón y Cajal, y están mostrando entonces cómo de cada retina la mitad central, o la mitad nasal, mejor dicho, va a entrecruzarse al otro lado para que la imagen que se forma correspondiente a esa porción del objeto tenga dos fuentes de información con cierto grado de diferencia entre sí y esto nos permita reconstruir la profundidad. Y esto es sumamente relevante que ustedes lo manejen nuevamente, la vía óptica desde el punto de vista anatómico, con distintos grados de lesión y las lesiones que se podrían producir de acuerdo a dónde se produce el corte. Si el corte va a ser en el nervio óptico, la lesión va a afectar todo el ojo del lado que se produce el corte. En cambio, si se produce a nivel del quiasma óptico, lo que vamos a tener es lo que se denomina una hemianopsia. Hemianopsia, falta de visión o ceguera, de tipo bitemporal. ¿Por qué? Porque las dos mitades temporales del campo visual no van a ser captadas porque las mitades retinianas, que serían las que se oponen a ese campo visual temporal, son las que están cortadas. Bien, y como les dije, a partir de las áreas del área o corteza primaria, en las áreas 17 y 18 de Brodmann, se va a producir entonces la llegada de la información allí y luego su derivación hacia distintos componentes de las cortezas visual secundaria. Y para terminar con la visión, hablamos un poquito de la fototransducción. El principio es que de la luz se va a originar una señal química, que es un cambio en la conformación o la estructura, de alguna manera, la manera en que están dispuestos los átomos del fotopigmento, y esto origina la activación de un receptor que termina a través de un proceso metabólico, generando una señal eléctrica. Los pigmentos visuales, o opsinas, están presentes en discos, y esos discos entonces tienen en su interior estos receptores que son como como una proteína de 7 dominios transmembranas, similar a un receptor para, qué sé yo, hormona luteinizante, por ejemplo,
y ese receptor entonces va a tener asociado una proteína G y va a tener asociado un sistema enzimático. Y tiene en su estructura una molécula derivada de la vitamina A que se denomina retinal, que tiene distintos tipos de, uno podría decir isomería, o sea, con la posibilidad de tener la estructura con una forma plegada o semiplegada y una forma recta. Lo que hace la luz entonces es generar un cambio fotoquímico que produce la conversión del retinal de esta forma que tiene la curvatura, que se denomina 11-cis, a una forma en la cual la cadena se va a presentar como recta, que es la forma 11-trans. Y de este cambio entonces en la conformación va a surgir la posibilidad de activar un receptor de 7 dominios transmembrana, de activar a partir de este receptor de 7 dominios transmembrana a una proteína G, que algunos llaman GQ, que es la transducina. Y la transducina va a producir la activación de una enzima que no es la adenilciclasa ni la guanilciclasa, sino de una enzima que se denomina fosfodiesterasa, que lo que va a hacer es romper GMP cíclico. Ahora bien, ¿cuál es la función del GMP cíclico en estas células? En los bastones, el GMP cíclico está unido a canales de sodio y los mantiene abiertos. Y al mantener el flujo de sodio hacia el interior, mantiene despolarizada en forma tónica, en forma persistente, el receptor, y de esta manera el celular descarga hacia la célula bipolar y la activa. O sea que este bastón está respondiendo a la presencia de oscuridad, y cuando llega la luz, este estado de despolarización se va a modificar. ¿Cómo va a ocurrir eso? Lo que va a ocurrir es que cuando llega la luz y la transducina se activa, porque la rodopsina entonces cambió su conformación, el 11 retinal, 11 se pasó de trans a cis, y esta proteína transducina entonces va a activar a una enzima que en vez de ser una enzima que aumenta la formación de nucleótido cíclico, es una enzima que rompe el doble enlace del nucleótido cíclico, en este caso del GMP cíclico, aumentando entonces los niveles de GMP. Y al romperse este GMP cíclico que estaba controlando el canal de sodio, el canal de sodio se cierra. Y como de la célula se continúa escapando potasio a través de canales constitutivos, esa célula se va a hiperpolarizar. Y esa hiperpolarización es captada y se va a producir una señal que es la disminución de la liberación de glutamato, con lo cual las células bipolares con las cuales hace sinapsis este receptor van a dejar de estar activadas. Y acá tenemos una representación del potencial de membrana o del grado de polarización de un bastón, al cual se lo somete a una luz, y vemos entonces que el potencial de membrana se va a alejar de su valor basal y que va a retomar ese valor basal cuando el estímulo lumínico desaparezca. Una cosa peculiar es el hecho de que normalmente nosotros decimos que cuando se une el ligando a un receptor de 7 dominios transmembrana y se produce la activación de la proteína G, el resultado es el aumento del segundo mensajero por activación de una adenilciclasa o de una guanilciclasa, etc. Pero acá ocurre lo opuesto. Cuando se activa el sistema por la llegada de la luz, el fotopigmento u opsina va a activar a la transducina, que es el receptor, y esa transducina lo que va a hacer es
estimular a una enzima que rompe GMP cíclico. Y por lo tanto, cuando se produce la activación de este tipo de bastones por la luz, lo que va a ocurrir es una disminución del segundo mensajero y una disminución de la liberación de glutamato, porque la célula va a modificar su potencial, se va a hiperpolarizar. Bueno, además de permitir entonces generar una señal eléctrica, la activación de estos receptores por la luz involucra, fíjense ustedes, una importante cadena de transducción, porque la señal fótica se amplía para transformarse en 4.800 moléculas de GMP, lo que está hablando entonces de la ruptura de 4.800 moléculas de GMP cíclico por la activación de 800 moléculas de fosfodiestirasa, que cada una de ellas destruye a 6 moléculas de GMP cíclico, y así sucesivamente. Y esto es muy importante, obviamente, porque hace a la sensibilidad del sistema. Bien, paramos un momentito. ¿Quieren? Descansan y piensen si tienen alguna pregunta. Yo voy a buscar un poquito de agua para tomar porque me estoy quedando afónico. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a ir a la segunda parte. Las características físicas del sonido, ustedes las tienen que estudiar de física, ¿sí? El tipo de onda, que a diferencia del anterior es una onda mecánica, y cuya velocidad para su traslado depende de las características del medio, y que tiene las propiedades de longitud de onda, la amplitud y la frecuencia. Esto, la combinación de las señales que provienen de una determinada instrumento, por ejemplo, que caracterizan a ese instrumento y nos permiten detectar de qué instrumento se trata o cuál es lo que está generando ese sonido, se denomina timbre. Entonces, tienen que conocer, y esto les recomiendo que sigan entonces los manuales de física, de la cátedra de física, los distintos criterios de la intensidad, el tono y el timbre de los sonidos. Y nosotros vamos a hablar entonces de la parte fisiológica. La sensación auditiva tiene 3 etapas, que son la captación por parte del oído externo y el oído medio, la conversión de esa señal mecánica en un impulso nervioso, y la transmisión de dichos impulsos hacia los centros sensoriales del cerebro. Esto va a estar a cargo, esa transducción de la señal mecánica, del oído interno, la cóclea, y la vía auditiva o la rama auditiva del nervio vestíbulo coclear. Y por último, cuando la señal llega
a la corteza auditiva primaria, las áreas 41 y 42 de Brodmann, se va a producir el procesamiento de esa información. Entonces, nosotros vamos a hablar de la función del oído medio y del oído externo para captar y procesar en forma mecánica las ondas sonoras. En el oído interno se va a producir la conversión de esa señal mecánica en impulsos nerviosos, y esos impulsos nerviosos van a viajar primero por el nervio auditivo, y en la rama auditiva del nervio cócleo vestibular o vestíbulo coclear, y luego va a ascender, entonces se va a decusar y va a ascender hacia el colículo superior y de ahí al tálamo. Y del tálamo a la radiación hacia la corteza que llega a las áreas 41 y 42 de Brodmann, para dar origen a la sensación y a la percepción, o sea, aquella modificación que se hace, análisis y resignificación de la sensación que se produjo. Bueno, perdón, yo veo que están escribiendo en el chat, todo esto está en la UP7 de Crecimiento y Desarrollo, donde están los recursos de fisiología, ¿de acuerdo? Lo vamos a colgar esta noche, porque hoy es cuando terminan las clases de este tema. Entonces, desde el punto de vista médico, nosotros vamos a dividir los problemas auditivos en problemas periféricos cuando involucren lo que se genera en el oído externo, oído medio y oído interno, o sea, hasta la conversión de la señal mecánica en impulsos nerviosos. Y luego tenemos un segundo componente para la evaluación de los problemas auditivos, que es el componente central, todo lo que lleva a la transmisión de esos impulsos generados en el oído interno hacia los centros sensoriales del cerebro y su procesamiento. De nuevo, la recomendación de que estudien anatomía a full, de todos los componentes, inclusive por más que les parezca banal, tienen que conocer las distintas porciones del pabellón, porque les pueden hacer preguntas de todo esto. Aunque generalmente los cráneos de anatomía se ensañan con la caja del tímpano, pero no, preguntan de todo, así que estudien anatomía. El pabellón auricular, oreja, pabellón, oreja, lo que sirve es para, de alguna manera, hace como de embudo, dirige las ondas hacia el conducto auditivo externo, y por su postura a ambos lados de la cabeza y su orientación hacia adelante, está contribuyendo a determinar la procedencia del sonido. Y luego entonces tenemos el conducto auditivo externo, que va a estar protegiendo las delicadas estructuras del oído medio, y también lo que va a hacer es aumentar de alguna manera la efectividad del sistema, ya que minimiza la distancia del oído interno al cerebro. O sea, si el oído interno estuviera situado en forma, digamos, más cercana a la salida del conducto auditivo externo, tendríamos dos problemas. Primero, la posibilidad de que se dañe, y segundo, que el nervio óptico resultaría el nervio auditivo resultaría bastante más largo, con el consiguiente retraso en la transmisión de los impulsos. Tienen que conocer que al final entonces del conducto auditivo externo van a poder evaluar, y esto también desde el punto de vista médico es relevante, que ustedes conozcan la superficie externa de la membrana timpánica, y que vean entonces en forma translúcida la inserción del martillo que después obviamente se va a continuar en la cadena de huesecillos, pasando por el yunque y llegando al estribo. Estos
esta cadena de huesecillos lo que está haciendo es amplificando por un sistema de palancas, está amplificando las excursiones de la membrana timpánica y van a transmitir estos movimientos a la ventana oval. El estribo está apoyado, el pie del estribo está apoyado en la ventana oval, y de esta manera le van a transmitir al líquido, a la perilinfa que está en la rampa vestibular, va a recibir entonces la señal mecánica que se genera por el desplazamiento de la membrana timpánica. Y bueno, del oído medio tienen que saber cuál es el contenido. Entonces, ¿qué hay dentro del oído medio? Hay huesecillos, hay músculos y hay ligamentos, y tienen que conocer cuáles son las paredes y qué es lo que se encuentra en cada pared. Tienen que saber que en la pared externa va a estar la membrana timpánica, en la pared interna las ventanas oval y redonda, en la pared inferior la apertura de la trompa de Eustaquio. El músculo tensor del tímpano y el músculo tensor del estribo van a cumplir una función de protección ante sonidos de alta intensidad, y también pueden controlar o tener un papel en la selección de las frecuencias que se reciben. Frecuencias que son captadas, por supuesto, a nivel de la cóclea. Acá tendríamos la cóclea desenrollada y la membrana basilar que la recorre, separando las dos rampas. Y esto, como ustedes ven acá, los receptores van a estar ordenados en esta rampa de acuerdo a su capacidad de detectar distintos tipos de frecuencias. Aquellos que están detectando frecuencias más bajas están en la parte más distal en relación a las ventanas, mientras que los que detectan frecuencias más altas están en la membrana, más cercanos a la membrana, a la ventana oval y a la ventana redonda. El mecanismo por el cual se va a producir la generación de los impulsos tiene que ver con el desplazamiento de la membrana de la membrana detectoria sobre las células de Corti, en el órgano de Corti. Ustedes tienen acá hecho una sección de la rampa, de la cóclea con sus dos rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica, y el conducto coclear en el medio. Y esto, acá están marcadas entonces las células ciliares que van a dar origen con sus axones al nervio óptico. El nervio óptico, al nervio auditivo. Bien, entonces habíamos visto que el líquido que se mueve en las rampas tiene que ver con las oscilaciones de la ventana oval, que a su vez son transmitidas desde el tímpano por la cadena de huesecillos. Y este sería el mecanismo. Cuando se desplaza el tímpano, se transmite este desplazamiento al pie del estribo, y el pie del estribo impulsa entonces el líquido en la escala vestibular, y ese líquido va hasta el extremo de la cóclea, la región denominada helicotrema, y vuelve por la rampa timpánica y abomba entonces la ventana redonda, y de esta manera se igualan las presiones. Y habíamos dicho entonces que de acuerdo a la presencia de detectores, cuando se produce una señal de baja frecuencia que produce un movimiento más amplio de la membrana basilar, va a ser captado en la parte distal, mientras que los sonidos de frecuencia media lo van a hacer en la zona media, y los sonidos de alta frecuencia de 10.000 Hz o más son captados inmediatamente
en la región que está inmediatamente después de las ventanas. Bien, y para ir terminando, la parte nerviosa. La parte nerviosa tiene como receptores mecanorreceptores, ¿sí? Mecanorreceptores, y estos mecanorreceptores son las células ciliadas internas, y estas células ciliadas internas entonces tienen unos falsos cilios, porque no son cilios, ¿sí? Son otro tipo de proteínas. Algunos dicen que es una proteína similar a la actina, y que cuando se produce el desplazamiento de la membrana, porque oscila la membrana basilar y va a mover el órgano de Corti hacia la membrana tectoria, los cilios se van a desplazar. Y ese desplazamiento de los cilios va a generar un movimiento que va a actuar como una señal mecánica para producir la apertura de canales de potasio. Entonces, el proceso de transducción o conversión de la señal mecánica a eléctrica tiene lugar en el órgano de Corti, situado sobre la membrana basilar. Cuando la membrana basilar oscila por la llegada de los sonidos, se va a producir una elevación o un desplazamiento de esta membrana tectorial y también de la membrana basilar, perdón, y también de la membrana tectorial, con lo cual se va a producir un desplazamiento de los cilios. Y al desplazarse, como ven ustedes acá, los cilios, porque se va a modificar entonces porque la membrana basilar va a empujar este órgano de Corti hacia la membrana tectorial, ese desplazamiento de los cilios activa un canal de potasio que deja ingresar potasio y despolariza la célula. ¿Por qué entra potasio? Porque precisamente en esta rampa no hay perilinfa, sino que hay endolinfa, y la endolinfa es muy rica en potasio. Y así entonces se va a producir la despolarización, y esta despolarización va a generar en las neuronas aferentes una señal eléctrica que viaja por el nervio auditivo hacia los centros de procesamiento de la señal auditiva y de allí a la corteza. Bueno, me parece que hemos terminado. Tenemos un ratito por si alguien quiere hacer una pregunta, si no a las 6 de la tarde, aproximadamente, puede ser 6, 6 y 10, tenemos la clase de consulta en la cual me pueden transmitir sus dudas. Léanlo de un libro simple, no busquen un libro complejo para leer este tema porque es un tema complicado y no tiene sentido que ustedes entren en mucho detalle. Lean anatomía del ojo y de la órbita, que es un tema muy importante. Lean histología también, y lean la parte, en el caso correspondiente a física y a química. O sea, tienen que ver varios temas junto con esto, no solo la parte fisiológica. Yo les diría que la parte fisiológica es la más corta. Así que complementen para poder estudiar la fisiología con los contenidos de la parte anatómica, histológica, bioquímica, para entender bien la parte de la fototransducción, y física. Bueno, vamos a cortar la grabación y si no tienen más preguntas. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Pero con respecto al libro, ¿de qué libro me recomendás leerlo? Que va a estar más fácil. El libro más sencillo para mí es el Ganong. El Ganong es un buen libro
y tiene los componentes, los elementos básicos. En el Guyton está muy complicado. No, está un Tengo poco, eso. pero Guyton de por sí es un libro más complicado. Pero no es que esté incomprensible, tiene una cantidad de cosas que quizás no te sirvan útiles, no te sean útiles en este momento de la carrera. Profe,